Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, este vídeo es muy potente porque básicamente voy a hablar del cambio de identidad gracias a Dios. Bueno, para los que no me conozcan, yo básicamente antes lo que hacía es que vendía droga, ¿vale? Iba a las fiestas pastilleras y vendía droga, bueno, también consumía. Después, estuve también mucho tiempo traficando con hachís, ¿vale? De hecho, mis padres me cogieron medio kilo de bolas y me cogieron 500 euros en un peluche, ¿vale? Y bueno, yo recuerdo que yo era un desastre. Yo básicamente estaba todo el día de fiesta en la discoteca, era un desastre. Y bueno, pasó algo y es que básicamente dejé todo esto porque me fui a un psiquiátrico donde había literalmente locos para básicamente dejar de fumar porro, sobre todo. Aparte de otras drogas, aparte de éxtasis, cocaína. Y bueno, lo que ocurrió básicamente en donde están los locos básicamente. Lo que ocurrió básicamente es que yo entré allí y me puse 20 días a correr, ¿vale? Y en esos 20 días dije el primer día, venga, dejo tabaco y porro a la vez. Y lo conseguí, chicos. Y hasta el día de hoy conseguí dejar los porros y el tabaco. Pero bueno, lo importante es que yo cambié de vida básicamente. Yo cambié de profesión. Yo me dediqué a algo que realmente me llenaba y que realmente hacía con pasión. Bueno, después de esta etapa, lo que me pasó es que me fui a hacer educación física, el ciclo superior de 5 años. Y básicamente cuando lo terminé, pues me encontré estancado porque estaba haciendo un emprendimiento vía online. Trabajando de entrenador personal por mi cuenta, buzoneando y eso, y no tenía trabajo. Hasta que un día, porque mis padres en esa época me estaban manteniendo, ¿vale? Como conté, después del psiquiátrico pasaron 5 años, ¿vale? Hice el ciclo superior de educación física y después, un año después, como que no encontraba trabajo básicamente, como que estaba estancado. Y mis padres me mantenían, porque básicamente le dijeron los psiquiatras a mis padres que yo tenía que vivir solo, ¿vale? Así que ellos me pagaron un piso. ¿Qué pasó después de eso? Pues que básicamente, después de lo del piso, lo que hice básicamente después de lo del piso fue que me fui básicamente. Vale, ya me acuerdo. Lo que me pasó básicamente fue que después de lo del piso yo me fui a vivir con los hippies. Es que se han puesto por aquí a hablarme al lado, ¿vale? Gente de por aquí a hablar que había al lado. Bueno, porque estoy ahora mismo en un aeropuerto. Pero vamos, yo me encuentro fenomenal. El caso, que dejé mi piso porque había unos chicos y eran hippies. Digo, bueno, voy a experimentar la vida de lo que es viajar, música, ganarse la vida en la calle, ¿sabes? Espectáculo, porque yo tocaba la darbuka y a mí me encanta la música básicamente. Entonces me quedé con ellos, me fui a Tenerife porque allí había más hippies y básicamente cuando llegué estuve un tiempo viviendo unos 2 años en cuevas, en la playa, porque allí es un sitio donde hay muchos hippies, y después de eso encontré el trabajo de masajista, ¿vale? Al año, nada más que encontré trabajo de masajista al año, me formé con mentores, ¿vale? Y a los 2 años multipliqué por 10 la facturación, ¿vale? De lo que ganaba con los masajes. ¿Qué pasó? Pues que después de eso conocí a Dios y básicamente empecé a tener seguidores. Empecé a tener gente que me veía, ¿sabes? Y entonces realmente fue cuando se abrió la puerta, ¿vale? Y es ahora, en estos meses, cuando realmente cambió mi identidad. Porque Dios básicamente, cuando tú le entregas tu identidad, te sometes a su voluntad, pues lo que ocurre básicamente es que viene la viralización. Pero claro, tú no buscas el fruto, tú no buscas el resultado, tú simplemente lo haces de corazón, de pasión, desde el amor de Dios básicamente. Y entonces, ¿qué es lo que pasó básicamente? Pues mira, básicamente lo que me pasó es que yo antes estaba con un mentor de dinero, ¿vale? Y yo ahí no conseguía resultados, tenía frustración, no me sentía bien, ¿vale? Se me cargaba mucho la espalda. Y
Y esto fue básicamente porque yo esperaba una recompensa externa, ¿vale? Yo lo hacía por dinero, por un interés. Y bueno, si seguía el doctor David Hawking, que ha creado el mapa de la conciencia, pues ahí se expresa como el deseo, ¿vale? El deseo es, por ejemplo, cuando haces las cosas por un interés, ¿vale? O por una ganancia externa. ¿Qué pasó? Pues que al final yo no lo conseguí, ¿vale? Yo realmente no lo conseguí. Y entonces me junté con unas personas que básicamente hacían reuniones entregándole a Dios los problemas. Seguían al doctor David Hawking, el curso Milagros. Y esto me llevó básicamente a rendirme totalmente a Dios. Y al rendirme totalmente a Dios fue cuando yo realmente hacía las cosas por confianza, por amor de Dios, por servir como Dios, por la fe, como Dios tiene en nosotros fe. Y lo que pasó básicamente es que empecé a tener seguidores. Empezó la gente a gustarle lo que hago. Empezó la gente a ver lo que hacía en las historias. Y lo que ocurrió básicamente es que no fue, porque vosotros podéis decir, sí, Andrés, fue gracias a ti, pero no. Literalmente no fue gracias a mí, fue gracias a Dios. Porque básicamente vosotros creéis que es Andrés, pero no, es Andrés, el canal de Dios. Porque yo lo único que hago básicamente es llevar el mensaje de Dios, llevar el mensaje de amor, de paz, de amor. ¿Y por qué? Porque rendirte a Dios quiere decir que tú básicamente dices, venga, me rindo a lo que diga Dios básicamente. Me rindo a su amor, me rindo a su voluntad. Y entonces, al hacer vídeos, lo que tienes que hacer básicamente es hacerlo desde el amor de Dios, sin esperar una ganancia externa. Cuando hago una ganancia externa es, por ejemplo, trabajo para un coche, tengo dinero para una casa, pero no, lo haces de verdad, ¿vale? De corazón, sin haber un apego al resultado. Apego al resultado es que tú lo haces por necesidad, porque necesitas un resultado. Pero realmente cuando tú confías en ti mismo y lo haces porque quieres, por así decirlo, o de corazón, pues básicamente los vídeos se le hacen virales, la gente confía en ti y es que básicamente lo haces de verdad y no por interés. Por eso le digo a mucha gente que se olviden de emprender online siguiendo una ganancia externa, buscando el dinero, porque ahí no está, porque hay gente que le pasa que no lo consigue, otros que después se sienten vacíos y es que cada vez hay más. Entonces yo recomiendo que hagáis un emprendimiento vía online básicamente, porque básicamente cuando tú, voy a cambiar aquí un poquito de ángulo, porque básicamente cuando tú le entregas todo eso a Dios, lo que pasa es que la gente te sigue, los vídeos se viralizan, pero claro, la clave es rendirte al Padre, decir, me rindo a ti, Dios. ¿Cómo te rindas al Padre? Pues mira, puedes orarle a Dios durante todo el día, ¿vale? Eso es lo que a mí me está funcionando, ¿vale? Es decir, yo hablo con Dios todo el día, me someto a su voluntad y se lo digo, le digo, Dios, me someto a tu voluntad, ¿vale? Y claro, ¿qué ocurre? Pues que mira, lo haces desde el servir, desapega del resultado, por lo menos en mi caso, por si os sirve. Y después también te reafirmo durante todo el día. Y aparte tu energía y tu vitalidad sube, tu intuición. Entonces, chicos, de esta forma es imposible que falles. Si tú eres consistente en el tiempo, es imposible literalmente que falles, ¿vale? Si tú fallas es porque realmente no sigues haciéndolo, realmente no tienes interés. Entonces, chicos, cuando pasa esto, lo que ocurre es que hay un cambio de identidad, ¿vale? Tú solo tienes una identidad y de pronto la cambias, ¿vale? Y cuando la cambias, desbloqueas, ¿vale? Y cuando desbloqueas, quiere decir que como que tus vídeos de pronto son virales, ¿vale? Y cuando desbloqueas, pues básicamente lo estás haciendo gracias a Dios, básicamente, gracias a expresarte, gracias al amor de Dios, a la voluntad de Dios. Sobre todo cuando lo haces, tú atraes gente por lo que tú eres. Porque básicamente te expresas desde niveles altos de conciencia, ¿vale? Cuando digo, a ver, voy a situarlo aquí mejor, ¿vale? Cuando digo niveles altos de conciencia, digo la alegría, la paz, el amor, la voluntad, porque eso es básicamente lo que atrae Dios. Y claro, cuando ocurre todo eso, tú empiezas a enfrentarte a tus miedos, ¿vale?
empiezas como a elevar tus estándares. Quiere decir que elevas los cambios, ¿vale? Porque al final las acciones que vas haciendo, al final son las que te suben de nivel. Entonces tú básicamente, cuando haces todo esto, lo que ocurre es que básicamente atraes los clientes, ¿sabes? Ya no tienes que perseguir los clientes, sino que los clientes van a ti solos, por sí solos, ¿sabes? Los clientes van a ti por ti solos, básicamente. Entonces, chicos, para cambiar la identidad con Dios, básicamente tienes que confiar en lo que hace, en su voluntad, en su amor. No tienes que hacer otra cosa, simplemente tienes que rendirte a su experiencia. De hecho, yo me he llevado mucho tiempo donde básicamente no me rendí realmente y siempre estaba cabreado, frustrado, con miedo, y realmente lo que me pasaba es que no me rendía. Es que yo realmente no quería rendirme, básicamente. No quería porque no me daba la gana. Hasta que llega un momento que yo he dicho, venga, tomo mi decisión y lo hago. Y lo hago porque quiero, básicamente. Y sobre todo lo he hecho porque estoy ya cansado de la escasez. Porque Dios también es abundancia ilimitada. Porque al tener niveles de conciencia altos, tú al final lo que atraes es abundancia. Y Dios en sí es abundancia ilimitada porque es el creador de este planeta, es el creador de los ríos, es el creador del mar, ¿sabes? Y bueno, Jesús nos decía, vive en el mundo pero sin el mundo. Es decir, vive en el mundo material, pero no vivas con el mundo. Ve hacia Dios. Espera de Dios conseguir el cambio. Es decir, que vivas en el mundo, pero que vivas para Dios, básicamente, porque eso es lo que te va a hacer proveerte de, básicamente, amor, luz, alegría, voluntad. Así que bueno, chicos, os voy a dejar ahí mi número de WhatsApp, por si queréis comentarme algo, o si queréis, por ejemplo, comentarme alguna duda, porque es posible cambiar vuestra vida. Yo estaba hundido antes, yo estaba en la miseria. Yo estaba básicamente triste, estaba mal, no me sentía bien, tenía energía baja, tenía baja vitalidad. Así que bueno, chicos, como digo, os dejo ahí el número de WhatsApp y me podéis preguntar lo que queráis, ¿vale? Bueno, muchas gracias y Dios bendiga a todos.